Fue el rescate militar más audaz que se haya visto, solo equiparable a la operación Entebbe en Uganda. La liberación de Ingrid Betancourt, contada por Juan Carlos Torres. Operación Jaque, la verdadera historia. Yo hablaría de la operación Jaque como la operación de inteligencia militar o la operación de rescate de rehenes más audaz de los últimos tiempos. Y a nivel histórico, como bien dices, ha sido comparado con el rescate de Entebbe de 1976, que muchas personas recordarán por su espectacularidad por los comandos israelíes, pero en el rescate de Entebbe inclusive hubo muertos. Sí, y hubo heridos. Sí. Otros recuerdan el caballo de Troya por la particularidad que tuvo este helicóptero que va a bajar en la selva llevando a una misión humanitaria que realmente son agentes de inteligencia y son personal de oficiales y suboficiales del ejército. Entonces tiene tal característica de drama, de interés. Esto es casi un thriller, es también una novela de espionaje, pero con una característica fundamental, es realidad. Claro. Está basada en hechos reales que el mundo conoció, pero que no había tenido oportunidad de conocer sus detalles. Cómo eran las personas que ejecutaron, las que crearon la operación Jaque y cómo se fue desarrollando ese día a día, ese minuto a minuto de esta operación. Desde cuando yo conocí el tema de la operación Jaque, es decir, desde el 2 de julio del año 2008, cuando todos los colombianos y todo el mundo se asombró ante la espectacularidad y el buen resultado de esta operación, yo entendí que ahí había una historia muy interesante que contar. Empecé a estudiarla, a analizarla y tuve la fortuna de conocer al ministro de Defensa entonces, Juan Manuel Santos, quien me ofrece la posibilidad de tener acceso directo a los testimonios de los agentes y oficiales y suboficiales de inteligencia que ejecutaron la operación y el cual era un testimonio muy difícil de conseguir porque ellos tenían las identidades protegidas y salieron al poco tiempo del país. Entonces, con base en eso es que yo escribo el libro y me intereso por el tema. ¿Conociste personalmente a Ingrid Betancourt? No he tenido esa suerte. Ingrid salió al día siguiente de la operación Jaque, salió hacia Francia, estuvo unos meses en un periodo normal de recuperación de su vida, de sus afectos familiares, y no la he conocido personalmente, aunque yo digo que es como, de alguna manera, si la conociera, porque dentro de los testimonios que yo me baso para escribir el libro está el del cabo William Pérez, que fue su enfermero y su amigo y confidente. Prácticamente le salvó, ¿no? Le salvó la vida y ella sí lo reconoce. Tan pronto llega a la libertad, Ingrid Betancourt le llama al cabo Pérez y dice: usted, cabo, me salvó la vida, yo le debo la vida a este hombre. A través del testimonio del cabo Pérez yo logro reconstruir en el libro capítulos completos sobre la historia de los últimos meses de Ingrid Betancourt en cautiverio y sobre cómo vivió ella también el proceso de rescate. Al elaborar el libro, mucha gente habrá sabido que lo estaba preparando. ¿Ha recibido alguna presión? No. Me refiero a que cuidado con lo que dices o cosas por el estilo. No, por no fortuna. Digo por parte del gobierno, sino del otro lado, ¿no? Por fortuna no. Yo lo escribí con la conciencia que estamos hablando de un tema histórico, no solo a nivel colombiano, no solo a nivel de América Latina, sino un tema histórico para el mundo. Esta es una historia de audacia militar, es una historia de inteligencia como pocas se han visto en el mundo y es una historia de libertad, sobre todo, de lucha contra el secuestro y de lucha contra este delito de lesa humanidad. No tuve ninguna presión de grupos ilegales, por fortuna, pues de la FARC no se han metido conmigo, simplemente se contó la historia, pero también hay quienes me preguntan si hubo presión de parte del gobierno o de las fuerzas militares para que contara de alguna manera. No, trabajé con absoluta libertad de investigador y de escritor, y eso es algo que yo agradezco y que yo creo que se siente y se nota en el libro. Tú, por ejemplo, si es una hipótesis, por ejemplo, te llama Tiro Fijo, te dice: mira, yo quiero contar mi versión, ¿te hablarías con él? ¿Contarías su versión? Yo, por supuesto que bueno, como ya no, porque la llamada Tiro Fijo me llega del infierno. Esa me llega del infierno, pero no hay problema. Sí, ¿no? Pero tener la posibilidad de entrevistar a un guerrillero, por supuesto, como investigador y como escritor la aceptaría. Ellos tienen su versión, normalmente será una versión de algo, etcétera, pero uno no puede negarse a escuchar todas las partes de la historia. En este caso, yo quería la historia de los protagonistas, la historia de los que gestaron esta operación, la tuve y con base en ella cuento esta historia en el libro que
creo que ya lo has leído y Sí. los que lo leerán verán que es una historia verdaderamente No, apasionante. quería preguntarte más cosas del final para que la gente lo desvele propiamente, ¿no? Esa es la idea, Claro, esa es la ¿no? idea. Y estuve una vez en la selva, al menos en la selva peruana, en el Amazonas, y he hecho algunas caminatas que otra, y que la verdad es que paseando, te imaginas que es muy duro, ¿ah? Lo que puede haber sufrido esta mujer, ¿no? O sea, Ingrid Betancourt, ¿no? No sé si Es has cierto. estado tú en la selva, es Sí. que debe ser espantoso. O sea, la gente cree que hay un árbol y no pasa nada, pero es muy peligroso eso. Es muy peligroso. Yo creo que fue hasta una afortunada coincidencia. Hacía pocos meses yo había estado en Leticia, Amazonas, y había visitado lugares selváticos en el Perú y en Brasil y en Colombia, en esa frontera trinacional, y me había dado cuenta exactamente de lo difícil que es sobrevivir en esos terrenos, de cómo uno puede caminar horas y horas sin tener ninguna orientación de dónde se encuentra, entre fango y lodo, y sin ver un asomo de luz del sol. No. Imaginar esa situación, que uno puede vivir un día y le parece difícil y complicada de sobrellevar, imaginarla 6 años, 7 años, 10, 11 años, como hay todavía oficiales y suboficiales en las selvas de Colombia secuestrados por la FARC, es simplemente inhumano, inhumano, y por eso es tan emocionante saber que muchas personas arriesgaron su vida por ir a liberar a otras que estaban viviendo una situación de estas características. Por ejemplo, porque lo que te decía antes de la selva, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un guía y que me decía, no te apoyes en ese árbol que va a descansar porque hay unas hormigas que si te pican, es como si te hubieran pegado un tiro. Sí. Y si te pican 3 veces, mueres. O sea, te paralizan el sistema nervioso. Ten cuidado con... aquí antes, según el árbol, le llegaba el agua hace unos días. Ya ha bajado. Es cierto. Entonces, te imaginas a los guerrilleros, te imaginas a Ingrid Betancourt. Supongo que han tenido que estar cambiándolo constantemente porque la selva va cambiando, ¿no? Sí, son unos expertos en sobrevivencia en la selva, obviamente, pero lo que ellos narran de sus experiencias, de sus enfermedades, de la leishmaniasis, que es una enfermedad de la piel gravísima que los afecta y que se transmite por un mosquito, de paludismo que sufrieron, de grados de desnutrición, y algo muy importante también que sufrieron los secuestrados, depresión. Yo creo que lo que más afectó a Ingrid en sus últimos momentos, cuando la salva de esa situación el Cabo Pérez, fue no solo paludismo y problemas estomacales, sino una depresión profunda de pasar tantos años alejado de la familia, sin saber cómo estaban sus hijos, y sabiendo más bien que están creciendo sin ella y volviéndose adultos sin ella. Es muy duro, es difícil de imaginar qué tan dura es la vida en la selva para los secuestrados. Antes de Operación Jaque, incluso se estaba preparando una Operación Emanuel. No sé si te acuerdas. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Y cómo surge el nombre de Jaque? El nombre de Jaque surge cuando la operación es presentada por los oficiales de inteligencia que habían diseñado el esquema de la operación, que es un esquema de infiltración y suplantación de las comunicaciones entre la misma guerrilla. Cuando le presentan esto al general Montoya, que es el comandante, o era en su momento el comandante del ejército colombiano, él tenía una costumbre que era llamar a las operaciones con el primer, empezando con la misma letra del mes en el cual se ejecutaban o se planeaban. Entonces estaban en junio y esta operación iba a ser en junio o julio y empieza con J. Y de ahí ya lo que viene es como una revelación, porque yo pienso que mejor nombre no le habría podido poner un publicista a la operación. Dice, llamémosla Jaque, y eso lo dice es el general Mario Montoya, llamémosla Jaque porque estamos en junio y porque es una operación, una jugada maestra de inteligencia. Y así fue casi un jaque mate. Claro, es lo que decía yo, 3 puntos suspensivos, mate, ¿no? Dime, ¿vas a presentar en este periplo solamente aquí en España o vas a otros países también? No, en este momento lo que es en Europa la estamos presentando en España. Se está cumpliendo 1 año de la operación Jaque, que se cumplió el 2 de julio. Y estoy pues muy contento de que el público español y la comunidad latina que vive en España también tengan acceso a esta historia, a los detalles de esta historia que tanto emocionó a la gente en su momento y que todavía sigue emocionando. Se presentan documentales, lo han hecho la National Geographic, Discovery Channel, etcétera. Y creo que van a hacer una película incluso, ¿no? Van a hacer una película, ya en el canal Telemundo de Estados Unidos compró los derechos sobre mi libro para hacer una serie de televisión. Esto es una historia que no ha parado y que no deja de emocionarnos. Me encanta que esté en España, ya está en varios países de América, pero esta es la primera llegada o arribo de mi libro a territorio europeo. Claro, porque estaba viendo tu libro y la verdad es que era como
como si estuviera viendo una película, ¿no? Esas películas de Hollywood. Exacto. Y a veces, tristemente, la realidad supera la ficción, ¿no? Dime, ¿se va a traducir al francés también? Hay conversaciones al respecto. Yo pienso que obviamente el libro tendría una gran acogida en Francia y sobre todo mucho interés de parte del público francés. Y Planeta, que es la editorial que lo ha publicado, está hablando del tema. Ojalá se dé. ¿En Colombia se va a presentar también? ¿Hay edición ya? En Colombia fue donde se lanzó originalmente, se lanzó en diciembre del año pasado. Tuvo obviamente una tremenda acogida del público colombiano, que devoraron el libro, se lo leían en pocos días, algunos en horas, por el interés que tiene para el país y porque todos tenían la curiosidad que yo mismo tuve ese 2 de julio del 2008. ¿Cómo fue esto? Sabemos las líneas generales, pero ¿cómo fueron los detalles? ¿Quién es la gente que está detrás? Y gracias al libro pues han podido enterarse de esta historia que desde el punto de vista humano también es apasionante. Para hacer este libro has tenido acceso, como decías antes, y tal como lo he leído, a muchos documentos clasificados, como quien diría, ¿no? No secretos, ¿no? Y basándote en ello, si se puede, ¿no? Contar... ¿qué opinas tú? Ciertamente las FARC han estado en territorio ecuatoriano, o sea, han sido de alguna manera financiados por Chávez también. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Unos dicen que sí, otros lo desmienten. Y ahora mismo hace poco se ha sabido de que las FARC, en un vídeo que ha salido, no sé si lo has visto, sí. Se revela, ¿no? Que el mono Jojoy revela de que financió la campaña de Correa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo no solo por el estudio y la investigación que hice por la Operación Jaque, sino en general he sido siempre un analista de los temas de orden público en el país y he estado pendiente de este tema. Realmente las autoridades colombianas llevan muchos años avisándole a las autoridades venezolanas y a las autoridades ecuatorianas sobre la presencia de campamentos guerrilleros y de líderes guerrilleros, inclusive miembros del secretariado de la FARC en sus territorios. Estas denuncias no se han concretado en verdaderas y efectivas persecuciones de las autoridades ecuatorianas o venezolanas sobre estos campamentos. Hay un exdirector de la inteligencia militar del Ecuador, es un coronel Pazmiño, tengo entendido que se llama. Él recientemente dio unas declaraciones y dijo que mientras él era director de la inteligencia militar ecuatoriana, se enteró de que se encontraron por lo menos 140 campamentos de la FARC en territorio ecuatoriano, pero siempre que llegaban las tropas ecuatorianas, estos estaban abandonados y ya desmantelados, y que nunca hubo un enfrentamiento armado entre tropas ecuatorianas y guerrilla. Ante esta, alguien podría hablar tolerancia frente a la presencia de terroristas en su suelo, o por lo menos ineficacia. El gobierno colombiano pues ha tenido que reaccionar, y las Fuerzas Armadas han tenido que reaccionar, porque el terrorismo es algo que nos golpea duramente. Y yo creo que los videos que ahora se están conociendo y los emails que se conocieron del computador de Raúl Reyes, pues son pruebas fehacientes. Esos emails fueron verificados por la Interpol en su autenticidad. Y así los quiera negar, ahí están. Los hechos hablan por sí solos. Dime, ahora hay un tema muy candente en Latinoamérica, precisamente, y nos alejamos un poco de Operación Jaque, pero tiene también quizá un poco que ver, ¿no? Porque es la corriente chavista que hay detrás, ¿no? Y se sitúa el espectro en Honduras, ¿no? Zelaya quiere volver al poder. ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo puedes analizar esa situación? ¿Qué está pasando en Centroamérica? Es un grave contagio el que se está dando en América Latina. Vemos en Ecuador, cuando se bombardea el campamento de Raúl Reyes, inclusive se encuentra una estudiante mexicana en el campamento de Reyes, etcétera, pues estas personas venían de un congreso continental bolivariano que se estaba reuniendo en Quito y que tenían dentro de parte de su agenda de trabajo visitar el campamento de Raúl Reyes, un líder terrorista a un kilómetro de la frontera con Colombia, dentro del territorio ecuatoriano. Esto es gravísimo. Lo que estamos viendo es que hay gobiernos o gobernantes que están apoyando un sistema totalitario de gobierno, un sistema que atenta contra la democracia, que se ha dado pues en países como Ecuador y Venezuela, infortunadamente, países que ya habían recuperado una raigambre democrática y que ahorita están por un camino resbaloso, en Nicaragua y ahora en Honduras. El caso de Zelaya en Honduras es un caso difícil de analizar, porque si bien evidentemente el presidente es depuesto por las fuerzas militares, él estaba cometiendo una serie de atropellos constitucionales
que el Congreso de la República y que las cortes las altas cortes judiciales habían declarado inconstitucional. O sea, él estaba obrando por fuera de la constitucionalidad, en medio de ese contagio que también estaba llegando a Honduras a través del presidente Zelaya. Ojalá naciones que se mantienen en la democracia, que se mantienen en la creencia, en la separación de poderes y de la protección de la propiedad privada, de la inversión, etcétera, puedan superar con sus actitudes esta amenaza que hay en la región. A todas aquellas personas, por ejemplo, que se han dado cuenta de la amenaza, de ese contagio que estás hablando, ¿no? No nos cabe en la cabeza el por qué la OEA prácticamente está dando la espalda a Honduras, ¿no? Porque está apoyando, como quien dice, otro discípulo de Chávez, ¿no? O sea, aquí no se entiende por qué lo está haciendo. Yo creo que tanto la OEA como organismo multilateral, como inclusive los mismos gobiernos de América Latina, han tenido que obrar o están obrando más basados en el formalismo de la democracia, como si la democracia fuera únicamente la democracia electoral, como si el único símbolo de la democracia fuera un presidente elegido en las urnas, lo cual está muy bien que haya un presidente elegido en las urnas, pero es que ese presidente también tiene que cumplir con la ley y con la constitución de su país, y si no, la democracia empieza a lesionarse y a caer. La sensación que está quedando de todo esto es que la OEA obró con demasiada precipitud frente al tema y que perdió capacidad de acción posteriormente. Por eso ahora el tema de la mediación ya no está en la OEA, sino está en manos del presidente Arias de Costa Rica, porque al obrar tan rápido perdió capacidad de acción. Y es curioso, ¿no? Lo de Oscar Arias, que lo primero que hace es decir que vuelva Zelaya, ¿no? Y que se quede 7 meses, un gobierno de transición, pero no sabemos de transición a qué. Exactamente, aunque todo indicaba que las elecciones que iban a ocurrir, los dos candidatos que punteaban eran una transición nuevamente a una democracia tranquila y no aliada de este contagio. Y por eso es que Zelaya estaba empeñado en cambiar a su manera la Constitución, que era incambiable, porque es inmodificable en ese aspecto, para lograr una reelección. Pero están demasiado apegados al formalismo democrático en lugar de la democracia de fondo, que es la que hay que defender. Para finalizar, ¿en qué situación sociopolítica se encuentra en estos momentos Colombia? Sé que hay una intención de Álvaro Uribe de ir a reelección, no se sabe aún si lo va a hacer o no. También incluso creo que quien hace el prólogo es el ministro Juan Manuel Santos. Si Uribe no se presenta, quiere postular, creo, a la presidencia, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Creo que va por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo está la cosa? Estamos viendo un momento político tremendamente interesante, porque pues se avecinan unas próximas elecciones presidenciales en mayo del próximo año, y la gente está tan contenta con el gobierno que ha presidido el presidente Álvaro Uribe por los últimos 7 años, particularmente por la mejora en las circunstancias de seguridad, por actos y operaciones como la Operación Jaque o como la Operación Fénix, que por fin están poniendo contra la pared a estos terroristas con los cuales se intentó alguna vez un proceso de paz y lo que hicieron fueron burlarse del país. Entonces, esta mejora de la seguridad, de la capacidad de inversión extranjera en el país, de situaciones sociales, etcétera, hace que la gente quiera que Uribe sea reelecto por una segunda oportunidad. Constitucionalmente no se puede en el momento, se está intentando una reforma constitucional que tiene trámites legales tan dispendiosos que es posible que no salga. Pero acá, a diferencia de lo que ocurrió en Honduras, si el trámite legal no se da, simplemente no habrá reelección, porque se respeta profundamente la separación entre los poderes públicos. Si el presidente Uribe no se lanza porque no puede o porque él mismo no lo desea a una segunda reelección, hay una baraja de candidatos que están dispuestos a seguir con las políticas del presidente Uribe, que yo creo que concitarían la mayoría del apoyo de la nación, dentro de los cuales se cuenta el exministro Santos. Pero el exministro ha sido muy claro en que si Uribe se lanza, porque puede y quiere, él no sería candidato, sino que apoyaría una nueva reelección de Uribe. Bueno, es buena intención, ¿no? Es una buena intención. Amigos de Periodista Digital, pues ya lo sabéis, es el libro del escritor colombiano Juan Carlos Torres, Operación Jaque. Diríamos mate, porque al final Ingrid Betancourt fue liberada, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por visitarnos a Periodista Digital. Tu libro me pareció de verdad una película alucinante, ¿no? Es muy fácil de leer y te felicito por ello. Mil gracias por la invitación y por esta agradable charla.